Muy bien. Ahora, en la última parte del anterior video habíamos relacionado cada concepto con la figura que lo representa. Entonces tú tienes la capacidad de poder relacionar algunas otras imágenes que quedaron pendientes, que fueron solamente dos. ¿No es cierto? Ya sabes cómo diferenciar las señas de las mímicas. Entonces tú eres un estudiante capaz, ¿no es cierto?, de poder hacer esto. Pero, es importante recordar que a pesar de que existen dos tipos de lenguaje, un lenguaje articulado y un lenguaje no articulado, ¿no es cierto? Un lenguaje donde podemos emplear palabras y un lenguaje donde solamente nos expresamos a través de señas, a través de gestos, a través de sonidos, ¿no es cierto? Un elemento que se desprende del lenguaje es la lengua. Por ejemplo, en algunos manuales de este curso, cuando hablas de lengua, inmediatamente se fija la idea de lo psíquico. O sea que algunos manifiestan que la lengua no es otra cosa que una representación, correcto, mental. Algunos manifiestan que la lengua no es otra cosa que una representación mental. O sea, la lengua no es otra cosa que la capacidad o de alguna u otra manera todo, digamos, el inventario léxico que tenemos nosotros y que hemos adquirido al nacer. O sea, cuando hago referencia a la representación mental, estoy mencionando al inventario, ¿correcto? Al inventario léxico que tenemos nosotros cuando hablamos y nos expresamos. Utilizamos un sinnúmero de palabras, ¿no es cierto? Pero claro, acá no estamos hablando del empleo o del uso. Estamos hablando de, digamos, cómo estas palabras se registran en nuestro pensamiento. ¿Correcto? Eso es importante recordar. Ahora, la lengua, chicos, y esto es muy importante, no estoy hablando aquí de la lengua como un órgano físico. Estoy hablando de la lengua como un sistema de signos, como un conjunto de signos o de códigos, en donde básicamente se representan dos elementos importantes. Recuerden que la lengua es el sistema de signos lingüísticos. Cuando hablamos de signos lingüísticos, estamos hablando lógicamente del lenguaje articulado, ¿no es cierto? Estamos hablando lógicamente del lenguaje articulado. Esos signos lingüísticos, chicos, pueden ser escritos, ¿no es cierto? Pueden ser, y esto es muy importante, escritos, correcto, escritos o sonoros. O sea que, profesor, puede ser oral y puede ser escrito. ¿Correcto? Es el sistema de signos lingüísticos, pueden ser escritos o sonoros, que utiliza un país, una región o una comunidad. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad del empleo o del uso de una lengua en un determinado territorio, en una determinada región, en una determinada cultura? ¿Para qué? ¿Para qué? Para, y esto es muy importante, intercambiar, ¿qué cosa? Intercambiar información. Esto es importante. Utilizamos estos códigos para intercambiar información. Lógicamente que cuando yo intercambio información, lo que estoy produciendo es un diálogo, pero al mismo tiempo estoy produciendo algo que se conoce como la interculturalidad. Asumir las posiciones o las diferentes características de una cultura con respecto a la mía, o sea, con respecto a la propia cultura. ¿Correcto? Eso es lo interesante. Por ejemplo, esto es algo que vimos, ¿ya? Y por acá voy a subrayarlo, es algo muy importante. Eso es algo que vimos, chicos, ustedes se acordarán, cuando trabajamos el primer tema que vimos en el introductorio llamado el signo lingüístico. Dijimos que el signo lingüístico tenía una condición o una cualidad importante. El signo lingüístico es articulado. Y también, ¿por qué? Porque de alguna u otra manera usa códigos, ¿correcto? Usa elementos lingüísticos para
traducir esa comunicación para intercambiar información. Pero también dijimos que el signo lingüístico es arbitrario. Profe, ¿y por qué es arbitrario? ¿Saben por qué es arbitrario? Porque una región, una comunidad, un país puede tener el mismo concepto o la misma idea que hace referencia a algo, pero cada país utiliza un propio código, una propia forma o una propia manera de representar o de nombrar a ese concepto, a esa imagen o a ese objeto que está observando. Por eso el signo es arbitrario, porque según cada país, los códigos lingüísticos pueden cambiar. En términos más concretos, puede ser que para un solo significado o para una sola imagen existan varios significantes, ¿correcto? Por ejemplo, aquí tenemos por aquí la palabra señorita. Claro, se dice señorita ¿en dónde? Se dice señorita utilizando la lengua española. O también, ¿por qué no decirlo? Estamos utilizando aquí el castellano. El castellano. Hablamos del castellano. Pero cuando decimos mis decimos cuando estamos empleando el inglés, ¿correcto? Y signorina, cuando apelamos al término signorina, cuando hablamos en ¿qué cosa? Italiano. Ahí está. Y mademoiselle, ¿no es cierto? Es cuando mencionamos o cuando hacemos referencia al francés. ¿Correcto? Y por ejemplo, Fraulein, ¿no es cierto? Es cuando estamos hablando en alemán. Alemán, ¿correcto? Y señorina, ¿no es cierto? Señoriña es cuando estamos hablando en portugués, ¿correcto? Profe, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que para un solo concepto existen diferentes lenguas que pueden representar esa misma idea, pero con diferentes códigos. Por eso es que se emplea la arbitrariedad del signo lingüístico. ¿Correcto? Mira lo que tienes allí en tu separata, ¿no es cierto? En tu separata te dicen algo muy interesante, muy importante. Te dicen, por ejemplo, aquí encontramos, ¿no es cierto? Una persona que viene prácticamente del espacio y que tiene en una radio portátil donde salen un sinnúmero de voces. Esas voces representan, claro está, las diferentes manifestaciones y los diferentes empleos de un mismo código. Por ejemplo, dice buongiorno, signorina, ¿cómo va? Dice, ¿no? O buenos días, señorita, ¿cómo está usted? O buongiorno, mademoiselle, dice, ¿no? Comentar al dos, dice, ¿no? O sea, en francés, o hello, dice, ¿no? Entonces ahí está empleando diferentes códigos para saludar pues a una señorita, a una jovencita. Ahí está, chicos. Muy bien, excelente. Esto es la lengua como tal. Eso es la lengua como tal, ¿no es cierto? Es el sistema de signos escritos o sonoros que utiliza un país, región o comunidad para intercambiar información. Y ese intercambio de información se establece o se da a partir de los procesos de necesidad informativa y también recordar que la lengua es toda representación mental porque en nuestra cabeza encontramos o tenemos un inventario léxico, ¿no es cierto? Ahora, en la siguiente página vamos a hablar del concepto de idioma, pero para hablar del concepto de idioma hay que marcar sí o no, dice, ¿no? Todo idioma es una lengua. ¿Todo idioma es una lengua? Sí. Todo idioma es una lengua, chicos. Pero toda lengua es un idioma, no. Entonces, ¿qué pasa allí, chicos? ¿Por qué todo idioma sí es una lengua, pero no toda lengua es un idioma? ¿A qué llamamos idioma?
Llamamos idioma a aquella lengua, ¿no es cierto? A aquella lengua, esto es muy importante, a aquella lengua oficializada, ¿no es cierto? Por un país. Cuando hablamos de que una lengua es oficializada por un país, estamos mencionando que ese país dice que esta lengua es oficial, claro está, por decreto supremo, ¿correcto? Por ejemplo, en el Perú, ¿no es cierto?, el decreto supremo número 53 de la Constitución, el artículo 53 de la Constitución, dice lo siguiente: en el Perú, todas las lenguas habladas en este territorio son consideradas como idiomas. ¿Esto qué quiere decir? Que sea el castellano, el quechua, el aymara, el cauqui o cualquier lengua originaria o amerindia del territorio peruano es considerada como una lengua oficial. Eso está en el artículo 53 de nuestra Constitución Política, ¿correcto? En el Perú, ¿qué lenguas están reconocidas como idioma? Es importante recordar que están reconocidas como idioma todas las lenguas, correcto, habladas en el territorio nacional. Eso es según el artículo 53, incluyendo, claro está, no solamente el castellano, ¿no es cierto? Incluyendo, claro está, el castellano, correcto, el quechua, correcto, el aymara, y también estamos hablando de las 16 familias lingüísticas que tiene este territorio patrio. O sea que cuando hablamos de idioma, estamos haciendo referencia a toda lengua que es oficializada por el Estado a través de un decreto supremo. Eso es muy importante. Esa es la diferencia de una lengua con un idioma. Por eso es que todos los idiomas, ¿no es cierto?, pueden ser lenguas. O todos los idiomas son lenguas porque están oficializadas por el Estado. Pero no toda lengua es idioma. ¿Y por qué, profesor? Porque necesita estar oficializada por el Ejecutivo. ¿Correcto, chicos?